Top 10 películas más controvertidas de los años 70 que fueron prohibidas. ¿Cuáles son las películas prohibidas más controvertidas de los años 70? La década de 1970 no solo fue pantalones acampanados, guitarras distorsionadas y revoluciones culturales. Fue también la época en que la ciencia ficción y el cine experimental cruzaron fronteras que nadie se atrevía a tocar. Mientras algunos soñaban con un futuro brillante y autos voladores, otros cineastas usaban desafiar a las autoridades, burlarse de la moral tradicional y exponer los temores más oscuros de la sociedad. El resultado: películas que fueron prohibidas, retiradas de los cines y perseguidas como si fueran armas peligrosas. Hoy las traemos de vuelta. 10 películas que rompieron todas las reglas, provocaron debates globales y que las autoridades intentaron enterrar para siempre. Vamos a sumergirnos. Número 10. La Naranja Mecánica, 1971. La distopía pop de Stanley Kubrick fusionó Beethoven, ultraviolencia, libre albedrío y control estatal. El resultado: pánico internacional. Basada en la novela de Anthony Burgess, sigue a Alex DeLarge, un joven carismático y violento que lidera a sus drugos en una ciudad futurista y decadente. Sus noches son una orgía de violencia y caos, hasta que es capturado y utilizado por el gobierno para probar un programa experimental que busca rehabilitar criminales borrando su capacidad de elección. Kubrick no solo mostró violencia, la hizo hipnótica. Con colores brillantes, escenarios futuristas y música clásica, la película convirtió actos atroces en espectáculos visuales imposibles de apartar la vista. El espectador quedaba atrapado en una mezcla perturbadora de horror y fascinación. La reacción fue inmediata y extrema. Críticos y censores se dividieron. Algunos la llamaron pornografía de violencia, mientras otros la defendieron como una obra maestra sobre el libre albedrío. El público, sin embargo, la convirtió en un fenómeno cultural. Las prohibiciones se extendieron por todo el mundo. Irlanda: prohibición total hasta el año 2000. Sudáfrica: suspendida durante 13 años. Singapur: mantenida bajo tierra por 3 décadas. Brasil: vetada bajo la dictadura militar. Reino Unido: Kubrick la retiró él mismo tras recibir amenazas de muerte y reportes de crímenes imitativos. Paradójicamente, la censura solo aumentó su leyenda. Durante años, las copias piratas circularon como reliquias prohibidas, mientras el público pagaba sumas absurdas por ver lo que no podían encontrar en cines. El mito creció tanto que, cuando finalmente regresó a las salas en 1999, su impacto seguía siendo tan provocador como el primer día. Con un presupuesto de apenas $1,3 millones, recaudó más de 114 millones y obtuvo 4 nominaciones al Oscar. Más que una película, La Naranja Mecánica se convirtió en un símbolo eterno de cómo el arte puede desafiar a gobiernos y sociedades enteras. Número 9. On the Silver Globe. En los globos plateados, 1977 a 1988. Dlaczego nie umierasz? Dlaczego? Una epopeya espacial prohibida por un gobierno entero. Una película que casi fue borrada de la historia. Y un director que arriesgó todo para salvarla. On the Silver Globe es la obra más ambiciosa del cineasta polaco Andrzej Żuławski. Cuenta la historia de un grupo de astronautas que colonizan otro planeta. A lo largo de generaciones, sus descendientes crean una sociedad primitiva y fanática, esperando la llegada de un Mesías que los salve. Cuando un astronauta moderno llega al planeta, lo confunden con esa figura profetizada, desatando guerra y caos. Lo peligroso no era solo la trama fantástica, sino el subtexto político. En plena Polonia comunista, Żuławski usó la ciencia ficción como metáfora para criticar el totalitarismo, la manipulación de masas y el control ideológico. El régimen entendió el mensaje y reaccionó con brutalidad. En 1977, cuando la película estaba casi terminada, el viceministro de Cultura ordenó destruir el proyecto. Los sets fueron arrasados. Los disfraces y utilería quemados. Los negativos confiscados por el gobierno. La excusa oficial: problemas de presupuesto. La verdadera razón: miedo a que la película inspirara una revolución cultural. Żuławski huyó a Francia, devastado. Pero algunos técnicos lograron esconder rollos de película en secreto. Durante 11 años, permanecieron ocultos. Hasta que, con la caída del comunismo, el director pudo regresar y reconstruir su obra.
El resultado fue una película incompleta pero única. Las escenas faltantes se reemplazaron con narración y metraje documental de la Polonia real de los años 80, creando un poderoso comentario sobre la censura y la represión política. En 1988, On the Silver Globe se estrenó en el Festival de Cannes, convirtiéndose en símbolo de resistencia artística. Lo que el gobierno intentó destruir terminó siendo un acto de desafío contra la opresión. Hoy se recuerda como una obra maldita, una advertencia de que incluso en la ciencia ficción, la verdad puede ser demasiado peligrosa para el poder. Una película que sobrevivió, literalmente, al intento de ser borrada de la historia. Número 8. Shivers. Escalofríos. 1975. En un lujoso complejo de condominios, parásitos mutantes con apetito sexual se propagan como una plaga, convirtiendo a los residentes en criaturas dominadas por sus deseos más oscuros. Sexo, violencia y locura encerrados bajo un mismo techo. Así nació la leyenda de David Cronenberg, el maestro del horror corporal. Shivers, también conocida como They Came From Within, fue una película canadiense de bajo presupuesto, ambientada casi por completo en las frías y modernas torres Starliner. Allí, un experimento médico sale horriblemente mal cuando unos parásitos diseñados para curar enfermedades terminan transformando a los inquilinos en seres hipersexualizados y violentos. El escándalo estalló incluso antes de su estreno. Un crítico, escribiendo bajo el seudónimo Marshall Delaney, publicó un artículo demoledor titulado «Deberías saber lo malo que es esta película, porque tú pagaste por ella». El motivo de su furia. Parte del presupuesto de Shivers provenía de fondos públicos canadienses. Esto desató un debate político que llegó al Parlamento sobre si los impuestos debían financiar semejante basura depravada. La reacción fue brutal. Reino Unido. Prohibida en Londres y luego señalada como video nasty en los años 80. Australia. Censura extrema, con múltiples cortes. Canadá. Acusaciones de malgastar dinero público en pornografía disfrazada de cine. Pero la verdadera polémica iba más allá de la sangre y la desnudez. Cronenberg proponía una idea peligrosa. La represión, no la expresión, es la verdadera enfermedad de la sociedad. En la película, los parásitos liberan a sus huéspedes de inhibiciones, convirtiendo un edificio elegante en una orgía de caos y violencia. Un mensaje explosivo en una época donde los límites sexuales apenas empezaban a redefinirse. Paradójicamente, la controversia impulsó su éxito. En Quebec, Shivers superó en taquilla incluso a El Padrino. Aunque en muchos países se estrenó mutilada, la película catapultó a Cronenberg al estatus de rey del horror corporal, un título que ha mantenido durante décadas. La censura casi destruye su carrera, pero terminó forjando su leyenda. Número 7. Flash Gordon, 1974. Mochilas propulsoras, pistolas de rayos, monstruos animados con stop motion y un planeta gobernado por un villano que dispara un sex ray, capaz de provocar orgías espontáneas en la Tierra. Así comienza Flash Gordon, la parodia más descarada y provocadora de la ciencia ficción clásica. Dirigida por Michael Benveniste y Howard Sim, la película tomó el universo inocente de los viejos seriales de Flash Gordon y lo llevó al extremo, fusionando aventura espacial con humor vulgar y pornografía suave. La historia sigue a Flash Gordon, Dale Ardor y el Dr. Flexi Jerkov en su misión de detener al diabólico emperador Wang, cuya radiación sexual amenaza consumir a la humanidad en el caos absoluto. Lo sorprendente es que, pese a su naturaleza explícita, la película tuvo efectos especiales de altísimo nivel para la época. Algunos técnicos que trabajaron en Flash Gordon terminaron siendo contratados más tarde por Star Wars. Sin embargo, la audacia de su contenido convirtió la película en un blanco fácil para la censura. Las reacciones fueron extremas. Noruega y Nueva Zelanda, prohibición total e indefinida. Singapur, ocultada hasta la creación de clasificaciones R21 décadas después. Estados Unidos, recibió calificación 10 hasta que se realizaron cortes drásticos. De estos cortes surgieron dos versiones distintas. 1. La versión XXX Underground, distribuida en cines clandestinos. 2. Una edición más suave, con clasificación R, que se proyectaba en funciones de medianoche. Con un presupuesto de $470,000,
Flash Gordon recaudó 5 millones, demostrando que la controversia podía ser rentable. Incluso un incendio durante la producción, que destruyó parte del metraje más explícito, terminó jugando a su favor, permitiendo que la película alcanzara una distribución más amplia. Hoy, Flash Gordon es recordada como una pieza de culto, un testamento de una era en la que la ciencia ficción y el sexo se encontraron en la pantalla grande, y la censura no sabía cómo reaccionar. Un recordatorio de que incluso la parodia puede ser peligrosa cuando se atreve a romper todos los límites. Número 6. La bestia en calor, 1977. Una doctora nazi, un monstruo salvaje y un campo de concentración convertido en escenario de atrocidades inimaginables. Así nació La bestia en calor, una de las películas más infames y prohibidas del cine de explotación. Dirigida por Luigi Bazzella, esta cinta pertenece al breve pero perturbador subgénero conocido como Nazi Exploitation, donde la iconografía y los horrores del Tercer Reich se usaban como excusa para mostrar violencia extrema y contenido sexual explícito. En esta historia, una doctora de las SS cría a un hombre bestial, resultado de un experimento fallido, que es utilizado para violar y torturar prisioneras como parte de un programa secreto para crear supersoldados. Incluso para los estándares de la explotación italiana de los 70, esta película llevó los límites demasiado lejos. Su contenido era tan gráfico que, en muchos países, se consideró improyectable. Las prohibiciones no tardaron en llegar. Reino Unido, incluida en la lista negra de los infames video nasties bajo la ley de publicaciones obscenas. Alemania, prohibición total por glorificar el nazismo y trivializar el Holocausto. Australia se negó a clasificarla, bloqueando toda distribución. Incluso décadas después, plataformas digitales y cadenas de cine siguen negándose a exhibirla. La reacción pública fue tan intensa que La bestia en calor fue mencionada incluso en debates parlamentarios en el Reino Unido, como ejemplo de medios que cruzan la línea entre entretenimiento y ofensa histórica. Los críticos la destrozaron, calificándola como aguas residuales de celuloide, pero como suele suceder, su estatus prohibido alimentó la curiosidad y creó un mercado negro clandestino, donde las copias se vendían a precios desorbitados. A diferencia de otras películas polémicas que con el tiempo fueron reevaluadas como arte, esta sigue siendo unánimemente repudiada. Hoy es recordada no por su calidad, sino como advertencia de hasta dónde puede llegar la explotación cinematográfica, y de cómo la censura, a veces, se ve obligada a intervenir cuando la provocación se convierte en pura degradación. Número 5. Campo de experimentación de las SS, 1976. Un cartel mostraba a una prisionera desnuda, colgada boca abajo en una cruz, y bastó para desatar la furia pública incluso antes de que la película llegara a los cines. Así comenzó la leyenda prohibida de Campo de experimentación de las SS, otra pieza infame del subgénero Nazi Exploitation, dirigida por Sergio Garrone. La trama es tan perturbadora como explícita. Un médico nazi intenta trasplantar los testículos de un prisionero a un oficial de las SS herido, en una serie de experimentos grotescos que combinan horror corporal, humillación y violencia sexual. El resultado no era solo ofensivo, sino una provocación directa que tocaba heridas históricas aún abiertas. En el Reino Unido, la reacción fue inmediata y feroz. Durante la ola de pánico moral de los años 80, conocida como el escándalo de los video nasties, la película se convirtió en enemigo público número 1. Fue prohibida por completo, sin posibilidad de cortes. La policía tenía autoridad para confiscar copias en tiendas y hogares. Los tabloides británicos la llamaron el video más enfermizo jamás vendido, aunque pocos críticos la habían visto realmente. Paradójicamente, esta censura solo alimentó su mito. Los fanáticos comenzaron a traficar copias clandestinas y los precios se dispararon en el mercado negro. Durante décadas, la película circuló como una reliquia prohibida, vista solo por coleccionistas y curiosos. Finalmente, en 2005, la Junta Británica de Clasificación revisó sus normas y permitió su estreno sin cortes. El resultado sorprendió a todos. Más allá de su contenido chocante, la película estaba llena de malas actuaciones, mala iluminación y pésima dirección. El terror estaba más en la imaginación de la gente que en la película misma. Esto reveló una verdad incómoda. Muchas veces,
La censura crea monstruos más grandes que las películas que intenta silenciar. Campo de experimentación de las SS. Pasó de ser un símbolo de decadencia moral a un recordatorio de cómo el miedo puede distorsionar la realidad. La polémica, al final, fue su mejor herramienta de marketing. Número 4. El increíble hombre derretido, 1977. Un astronauta regresa de una misión a Saturno, literalmente derritiéndose. Su piel gotea, su carne se descompone y su única forma de detener el proceso es devorando carne humana. Así nació El increíble hombre derretido, el clásico de culto de William Sachs que horrorizó a censores de todo el mundo. La trama sigue a Steve West, un astronauta que, tras exponerse a misteriosa radiación cósmica, comienza a sufrir una desintegración física imparable. Mientras su cuerpo se licúa lentamente, también desarrolla un instinto primitivo y asesino. A medida que la infección se propaga, los suburbios estadounidenses se convierten en un escenario de terror grotesco. Lo que llevó a esta película a la censura no fue solo su historia, sino sus efectos especiales revolucionarios, obra del legendario Rick Baker. En una época sin CGI, Baker logró mostrar piel cayéndose a pedazos, músculos expuestos y fluidos viscosos, con un realismo que hizo vomitar a más de un espectador. Las imágenes eran tan gráficas que algunos cines recibieron quejas formales por trauma emocional en la audiencia. Las prohibiciones se extendieron rápidamente. India y Malasia, prohibición absoluta. Japón e Italia, clasificación solo para adultos, impidiendo su estreno masivo. Reino Unido, exigieron cortes drásticos antes de permitir su proyección. Irónicamente, estas restricciones convirtieron a la película en un objeto de deseo para adolescentes, que se colaban en autocines para verla a escondidas. Con un presupuesto de apenas $250,000, recaudó más de 2 millones, un éxito enorme para un filme independiente. Con el tiempo, El increíble hombre derretido se transformó en un fenómeno de culto, llegando incluso a aparecer en programas como Mystery Science Theater 3000, donde su tono serio fue ridiculizado. Pero en su época, fue un recordatorio inquietante. La ciencia ficción podía ser tan perturbadora que los censores no sabían si estaban protegiendo a la audiencia, o simplemente alimentando la leyenda de una criatura que se deshacía ante sus ojos. Número 3. Zombie. Comedores de carne, 1979. Un zombie, un tiburón, una pelea bajo el agua, filmada con un tiburón tigre real. Con esa sola escena, Zombie se ganó un lugar eterno en la historia del cine y en la lista negra de los censores. Dirigida por el maestro del gore Lucio Fulci, esta película fue lanzada como Zombie 2 en Italia, presentándose como secuela no oficial de Dawn of the Dead de George A. Romero. La trama sigue a una joven que viaja a una isla caribeña en busca de su padre desaparecido, solo para descubrir una maldición vudú que reanima a los muertos. Pero el verdadero atractivo de Zombie no estaba en su historia, sino en su gore sin límites. Fulci no se contuvo. Primeros planos de ojos siendo perforados lentamente, cadáveres descomponiéndose en pantalla, sangre y vísceras mostradas con un detalle casi quirúrgico. Este nivel de violencia hizo que la película fuera prohibida en numerosos países. Reino Unido, clasificada como Video Nasty, permitiendo a la policía confiscar copias directamente de tiendas y hogares. Australia, prohibición total e indefinida desde 1980. Alemania, distribución limitada y solo para adultos. Paradójicamente, la censura solo la volvió más deseada. Durante años, fans desesperados buscaron copias piratas, pagando fortunas por ver la película completa sin cortes. No fue hasta 2005 que en Reino Unido se permitió un lanzamiento íntegro, después de más de 2 décadas de circulación clandestina. La escena más famosa, el combate submarino entre un zombie y un tiburón vivo, se filmó con un especialista en riesgo y un tiburón sedado, algo que hoy sería impensable. Ese momento se convirtió en símbolo de la ética «todo vale» del cine de explotación de los 70. Con una recaudación de $3,5 millones, Zombie no solo consolidó a Fulci como el padrino del gore, sino que también demostró el poder comercial de la controversia. Cada corte impuesto por la censura solo hizo crecer su leyenda y el apetito del público por más sangre. Número 2. Ravid, 1977. Una mujer hermosa, una clínica experimental,
y una epidemia que convierte a Montreal en un infierno rabioso. Así comienza Ravid, la segunda gran obra polémica de David Cronenberg, maestro del horror corporal. Tras un accidente de motocicleta, Rose, interpretada por Marilyn Chambers, estrella de cine para adultos, es sometida a un procedimiento experimental de cirugía plástica en la clínica Keloid. El resultado es devastador. Rose desarrolla una protuberancia fálica y afilada bajo la axila, junto con una insaciable sed de sangre humana. Cada víctima que ataca contrae una enfermedad similar a la rabia, desencadenando una epidemia que se propaga como fuego salvaje, hasta llevar a la ciudad al borde del colapso social. El simple hecho de que una actriz porno protagonizara una película de terror ya fue suficiente para encender alarmas censoras en los años 70. Pero Cronenberg fue más allá. Utilizó la sexualidad como vector de contagio, insinuando que la intimidad física podía ser mortal. Una idea que se volvió aún más inquietante años después, durante la crisis del VIH-Sida. Las reacciones internacionales no tardaron. Reino Unido. La policía confiscó cintas VHS durante el pánico de los video nasties. Suecia. Exigió recortes en todas las escenas de consumo de sangre. Australia. Clasificación solo para adultos, restringiendo su estreno. Incluso en Canadá, algunas provincias pidieron ediciones censuradas antes de su proyección. Pese a la controversia, la película fue un éxito comercial y consolidó a Cronenberg como una voz única dentro del cine de terror. El público acudía atraído tanto por el morbo como por el boca a boca sobre su contenido extremo. Hoy, Ravid es vista como una película profética, adelantándose a las narrativas modernas sobre pandemias y a los debates sobre el control social en tiempos de crisis sanitarias. En su momento, sin embargo, fue tratada como una amenaza cultural, demostrando que las ideas más peligrosas no siempre vienen de monstruos, sino de los miedos que escondemos bajo la piel. Número 1. La bestia. ¿Está caliente? Finales de los 70. El título suena absurdo, pero el contenido fue pura dinamita moral. Esta película, firmada por Luigi Bazzella, es parte del infame ciclo de Nazi Exploitation, donde el horror histórico se mezcla con explotación sexual para provocar indignación y morbo a partes iguales. La trama lleva el concepto al extremo. Un médico nazi intenta crear un soldado superhumano, una criatura peluda y salvaje con apetitos sexuales descontrolados. El monstruo es liberado en un campo de prisioneras partisanas, donde se suceden escenas de tortura, humillación y violencia sexual, sin ningún freno narrativo ni ético. La historia apenas sirve de excusa. Lo importante era chocar y escandalizar. Las reacciones fueron inmediatas y brutales. Reino Unido. Prohibida durante la purga de los video nasties. Estados Unidos. Nunca se estrenó en cines. Noruega. Prohibición total, usada como gancho publicitario en otros países, con carteles que decían orgullosamente: la película prohibida en Noruega. Suecia. Se vendió clandestinamente, reforzando su aura de tabú. Lo que la hacía aún más peligrosa era su elemento de ciencia ficción. El monstruo creado por los nazis no solo era un símbolo de violencia, sino una parodia macabra de la ciencia y el poder militar, mezclando experimentación genética con explotación sexual. Esto la convirtió en blanco de censores por múltiples razones: contenido explícito, violencia histórica y su insinuación de que la ciencia podía ser usada como herramienta de depravación. A diferencia de otras películas de culto, La Bestia, ¿está caliente?, jamás recibió una reevaluación artística. No se la ve como una joya incomprendida, sino como el límite máximo de la explotación cinematográfica, un punto donde incluso los defensores de la libertad artística se incomodan. Paradójicamente, la censura la convirtió en leyenda Grindhouse. Las pocas copias existentes se intercambiaban como reliquias prohibidas, alimentando su mito. Hoy se estudia más como caso de censura extrema que como película, recordándonos que a veces el simple acto de prohibir puede transformar hasta la basura más ofensiva en una pieza codiciada por la cultura underground.